Buenas noches, doctores. En unos minutos vamos a dar inicio a la conferencia. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Bueno, sin más, les doy la bienvenida nuevamente a nombre del Instituto de Salud Oral a la conferencia de auditoría odontológica basada en evidencia y gestión clínica a cargo del doctor Jorge Manrique. Bien, muchas gracias. Buenas noches, doctores, colegas. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Llamamos a la conferencia Auditoría Odontológica basada en evidencia, ¿no? Basada en evidencia, y por otro lado, gestión clínica. Entonces, tenemos dos grandes aspectos, dos grandes campos de desarrollo que abordar y que desarrollar en esta presentación. Entonces, es importante tomar en cuenta esta información porque, en definitiva, la práctica profesional, nuestra práctica como cirujanos dentistas, nuestra práctica como profesionales, está inmersa en una serie de posibles complicaciones que van desde reclamos, denuncias, quejas o cualquier tipo de complicación médico-legal que podría ponernos en una situación bastante complicada frente al paciente, denunciante o la institución que pueda demandarnos. Y por ello, los que ya practican la auditoría, los que hacemos auditoría, los colegas interesados en hacer auditoría, nos formamos, nos capacitamos, profundizamos información al respecto y siempre buscamos herramientas que nos ayuden a hacer que nuestra práctica sea cada vez más científica, cada vez más técnica, cada vez más basada en evidencia, basada en hechos. Hay que recordar que la auditoría odontológica, la auditoría médica, la auditoría en salud, o como quieran interpretarlo o llamarlo, no es otra cosa que una evaluación, un examen, una revisión sistemática que es objetiva, que es independiente, que va a considerar los procedimientos, la terapéutica, el pronóstico, la documentación asistencial y todo lo que implica la práctica profesional. La auditoría se desarrolla en diferentes campos: auditoría médica, auditoría en enfermería, auditoría obstétrica, auditoría odontológica. Y nosotros como auditores, o los que hacen auditoría, los colegas que hacen auditoría, los profesionales que hacen auditoría, pues tienen la gran labor y la gran responsabilidad de evaluar, verificar, comprobar información de casos, de reclamos, de denuncias, en los cuales están inmersos otros colegas. Y eso es algo importante a tomar en consideración. Cuando hacemos este tipo de trabajo como auditores, nunca hay que olvidar que siempre nuestra labor es como odontólogos auditores, siempre por encima de todo, siempre el por qué lo hacemos y el por qué realizamos la auditoría es para garantizar la calidad de la atención en el campo estomatológico. Entonces, según lo que dice la norma ISO, según lo que dicen los grandes parámetros internacionales, ¿no? La auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado que busca obtener evidencias, ¿no? Para poder evaluarlas de manera objetiva, con el fin de encontrar o determinar el grado en que se cumplen criterios. Estos criterios están basados en normas, en leyes, en códigos, en evidencia científica y en las mejores prácticas profesionales. Todo eso es parte de la mejor evidencia y de los criterios que utilizan en auditoría. La auditoría tiene múltiples principios que deben cumplirse, desde una presentación imparcial, un debido cuidado profesional, el mantener la independencia, la confidencialidad, ¿no? Que sea un enfoque basado en hechos, basado en riesgos, mantener la integridad, etc. Son principios que están debidamente establecidos, por ejemplo, en una norma que es clásica y de interés para cualquier auditor, que es la ISO 19011. La ISO 19011 es una norma internacional que establece las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión. Y como en esta conferencia vamos a hablar de gestión clínica, pues definitivamente hay que tomar en consideración esta y otros parámetros que vamos a compartir a continuación. Entonces, si quisiéramos centrarnos en un concepto general de lo que es auditoría en odontología, hay una definición que hemos elaborado y que nos gusta bastante. La auditoría en odontología, atención, abro comillas, es un proceso sistemático, crítico, objetivo e independiente realizado por un cirujano dentista, obvio, porque es auditoría odontológica, para la gestión, control y garantía de la calidad asistencial y la seguridad del paciente. Ojo, hay dos conceptos.
calidad asistencial y seguridad del paciente. La auditoría en odontología, o también llamada auditoría odontológica, implica la formulación o también la adopción de normas y estándares, conocidos como criterios, dentro de la práctica estomatológica, así como su evaluación y contraste permanente de manera integral. Todo ello con el objetivo de poder identificar y analizar aquellas desviaciones, llamadas por nosotros los auditores oportunidades de mejora, con el objetivo de brindar recomendaciones y acciones que permitan una intervención sobre la atención médica odontológica y obviamente contribuir a que se pueda mejorar. Eso es lo que busca la auditoría. Y para poder hacer auditoría yo necesito, como clave esencial, criterios. Necesito criterios. El auditor no hace su labor basado en lo que él piensa, en lo que él cree, en su subjetividad, en lo que se le ocurrió o en lo que estuvo pensando el día anterior previo a realizar la auditoría. No, el auditor necesita criterios. El gran problema de los criterios es que la práctica médica, la práctica odontológica es bastante heterogénea. Hay mucha heterogeneidad en la toma de decisiones. Hay heterogeneidad terapéutica, diagnóstica, pronóstica, y lamentablemente en nuestro medio local, en nuestro país, tampoco no es que contemos con una amplia variedad de guías de práctica clínicas o documentos que estandaricen los procedimientos de atención. Por el contrario, en realidad no tenemos tantos documentos como tales, a pesar de que hay esfuerzos de parte del Ministerio de Salud, de la Seguridad Social, que justamente hace poco han sacado una nueva guía de práctica clínica, ¿no? En este caso, esta guía última que ha salido en diciembre del año pasado, es para el tratamiento de las infecciones odontogénicas, ¿no? Un documento que lo van a poder encontrar sin ningún problema en la página de la Seguridad Social, o específicamente, si quieren identificarlo, en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación. Ahí van a poder encontrarlo. Es muy importante el contar con guías de práctica clínica por el hecho de que nuestra práctica, como lo comentaba, es bastante heterogénea. Y como la práctica odontológica es bastante heterogénea porque tenemos diferentes procedimientos, diferentes técnicas, diferentes escuelas y enfoques de cómo realizar la odontología, entonces es importante tomar en cuenta una herramienta. Y esa herramienta que hemos traído el día de hoy es la práctica médica, la atención basada en evidencia. En otras palabras, la ontología basada en evidencia. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de ontología basada en la evidencia? La ontología basada en la evidencia es toda una corriente, todo un enfoque de atención, de abordaje, desarrollado hace mucho tiempo, allá por los años 60, por el doctor David Sackett, ¿no? Quien es considerado uno de los promotores, impulsores, pioneros en el concepto de medicina basada en la evidencia, y que con el tiempo esto ha ido evolucionando también al campo de la ontología y de otras profesiones. Pero ¿qué implica aplicar ontología basada en la evidencia o medicina basada en la evidencia en la práctica del auditor? Muy sencillo. Nosotros como auditores, como les comentaba, no podemos, no debemos simplemente auditar basado en lo que creemos, en lo que se nos ocurre. Tenemos que tomar normas, leyes, dentro de esos parámetros legales, tomar evidencia científica que nos permita establecer patrones, parámetros, una mejor toma de decisiones, una mejor atención, ¿ok? Pero esta mejor evidencia disponible de la que nos habla la medicina basada en la evidencia, no simplemente se basa en buscar artículos y utilizar artículos. Hay un concepto que siempre me gusta compartir y en esta ocasión también lo voy a decir. Hacer medicina basada en la evidencia, hacer odontología basada en la evidencia, no es hacer odontología basada en artículos, no hay que confundirnos. Los artículos, las publicaciones científicas deben valorarse, deben evaluarse, y justamente en eso viene el hacer auditoría basada en la evidencia. No es extraño que un auditor que reciba un caso, que reciba un reclamo, una demanda, que amerite realizar una auditoría odontológica o médica, en el caso de los médicos, necesite revisar información. ¿Por qué? Porque somos profesionales y no somos conocedores de todo, no somos dueños de la verdad y hay mucha información que se adelanta y que va evolucionando. Es nuestro deber ser diligentes en nuestra práctica como auditores, ya seamos auditores, seamos peritos, seamos odontólogos asistenciales o gestores. Es nuestra responsabilidad profesional. Y esta responsabilidad tiene que verse reflejada en que nuestro accionar va a estar basado en las mejores prácticas y en lo que la tecnología en este momento nos permite y nos brinda. ¿Ok?
Entonces, para ello, Sackett y muchos autores que han desarrollado la medicina basada en la evidencia nos plantean un proceso que tiene 5 grandes pasos, ¿no? Esos grandes pasos que en algún momento, cuando éramos estudiantes en el pregrado, o de repente cuando hicimos la maestría o estudiamos una especialidad, también nos lo recordaron, porque es parte de ese acto de búsqueda de información, del método científico y todo ello. Bien, esos 5 pasos incluyen formular una pregunta clínica, ya sea de carácter terapéutico, pronóstico, diagnóstico, pero una pregunta que realmente nos permita delimitar muy bien cuál es el problema que queremos auditar, el problema que queremos investigar. Si nuestro problema es un reclamo, una denuncia por un aparente fracaso de una colocación de un implante, si ahí radica nuestro gran problema, y nuestro conocimiento profesional como auditores, y no necesariamente como implantólogos, tiene limitaciones, pues lo que tenemos que hacer de manera responsable y diligente es buscar información. Pero no voy a buscar información en cualquier buscador o en cualquier fuente. Necesito buscarlo en alguna fuente que sea relevante y de gran nivel. Entonces, el primer punto para buscar información y empezar esta práctica basada en la evidencia es, 1, formula adecuadamente tu problema. Formula adecuadamente lo que quieres investigar, lo que quieres buscar. Como auditor, formula adecuadamente qué es lo que necesitas llenar con conocimiento que en este momento no lo tienes. O qué situación te está generando un vacío al cual tú necesitas profundizar para encontrar una respuesta. Eso es lo que tenemos que hacer. Bien, formular una pregunta. El cómo se formula una pregunta, hay muchas técnicas, pero una de las principales en preguntas clínicas, ojo, en preguntas clínicas, es la metodología PICO, ¿no? La metodología PICO nos permite identificar cuál es el paciente, sus características, grupo etario, estado de enfermedad, comorbilidad, problemas, etcétera, el paciente, cuál es la intervención o el factor pronóstico, el agente etiológico o la prueba diagnóstica, el tratamiento que queremos investigar, que queremos evaluar, bien, la pregunta, el paciente, la intervención, la comparación contra qué, contra un gol estándar, contra las mejores prácticas, contra lo que la evidencia me dice que en este momento es lo que se debería hacer, y finalmente establecer cuál es el resultado o variable que quiero estudiar, la variable resultado, ¿no? Al formular esa metodología llamada PICO, los que hacen investigación, los que hacen ontología basada en la evidencia, los que hacen auditoría, pueden delimitar adecuadamente el problema o la situación que quieren investigar. Ahora, las preguntas PICO no siempre tienen una comparación. Hay situaciones clínicas, médicas que el auditor va a afrontar que no amerita una comparación y más bien simplemente necesita definir características del paciente, características de la intervención bajo revisión, bajo auditoría y los resultados que podría presentar. El aplicar en pacientes adultos mayores, ¿no?, con antecedentes de diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, no controlada o controlada, ¿no?, el realizar o colocar implantes en comparación a realizar prótesis fija o totales, ¿no? Y ahí viene el resultado, ¿no? Obtiene un mejor tiempo de vida, obtiene una mejor estabilidad, incrementa la calidad de vida. Entonces, al formular esa pregunta, yo puedo ir al segundo paso. Y el segundo paso es muy sencillo. El segundo paso es buscar la literatura, buscar la información. ¿Dónde voy a buscar la información como auditor? Probablemente muchos dirán, sí, vamos de frente a Google a poner el problema, implantes dental, fracaso. Ok, les va a dar un montón de información que no necesariamente está filtrada o está clasificada. Algunos podrían decir, ya, pero pongo el Google académico. Ok, el Google académico te da ciertos filtros para elevar un poquito más la calidad de los resultados. Es correcto, es válido si quieren como un punto inicial. Sin embargo, seamos sinceros, nosotros como investigadores, como profesionales de ciencias de la salud, como odontólogos, tenemos bases de datos, tenemos aplicativos que desde siempre nos han llamado y nos han invitado a utilizar. Desde nuestro clásico PubMed, Medline, de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina, pasando por el GINARI, por el EBSCO, por Cielo, por LILACS, para buscar literatura latinoamericana o del Caribe, Scopus, Science Direct, Springer Link, InterScience, Cochrane, Epistemónicos, Willy. Hay un montón de bases o de fuentes que almacenan artículos, ¿bien?, que almacenan
literatura de un nivel mucho mayor. Pero claro, para poder hacer una búsqueda, yo debía haber definido muy bien qué es lo que quiero como auditor. Debo primero haber analizado el caso, el reclamo, la denuncia, haber revisado toda la casuística, haber revisado toda la documentación necesaria y sobre ello, pues, poder revisar toda la información, ¿no es cierto? Sobre ello poder revisar toda la información y poder buscarla, ¿ok? Una vez que buscamos la información, que habitualmente lo hacemos en estas bases de datos, lo que hay que hacer es valorarla. ¿Por qué les digo valorarla? Valoración es el tercer paso de aplicar la ontología basada en la evidencia. El primer paso fue formular la pregunta, el tema, la propuesta, la problemática que quieres investigar como auditor. El segundo paso fue hacer la búsqueda en diferentes fuentes, en bibliotecas virtuales, en repositorios, en bases de datos, algunas de pago, otras de libre acceso, a través de repente de las bases de datos a las cuales podemos tener acceso como docentes, de repente los que hacen práctica docente para alguna universidad pueden acceder a bases de datos. Pero el siguiente paso es valorar. El tercer paso es valorar. ¿Por qué? Porque hay artículos y artículos. Hay información y hay información. ¿A qué me refiero con esto? Que no podemos dar por sentado toda la información que aparece publicada, por más que esté en una revista A o en una revista B. Para que una revista sea publicada, para que un artículo, perdón, sea publicado, tiene que pasar por toda una evaluación y un juicio de expertos. Sin embargo, se han dado casos en los cuales inclusive, se han tenido que retirar o retractar de fuentes de información. ¿Ok? Y por eso es que tenemos que valorar la información, no darla por sentada. Aquí también dentro de la valoración nos va a servir un poquito de lo que aprendimos en metodología de la investigación. ¿A qué me refiero? Poder diferenciar los tipos de estudio. No es lo mismo un estudio de caso control que un estudio transversal, que un estudio de cohortes, que un ensayo clínico. No es lo mismo una revisión sistemática que un metaanálisis. No es motivo de esta conferencia, de este conversatorio, el en este momento hablar de cada tipo de investigación, hablar de cada tipo de estudios. Lo que les puedo decir es que hay diferencias entre los tipos de investigaciones, hay diferencias entre los tipos de estudios. Y para ello, inclusive, ustedes haciendo una búsqueda muy sencilla, van a poder encontrar que inclusive hay clasificaciones que nos permiten ver un artículo en metaanálisis es de un nivel de evidencia 1A, según cierta clasificación, o de repente es una clasificación 1 más, con 2 símbolos más. O sea, es del mayor nivel. Y así podemos empezar a buscar. De repente, una opinión de experto es un nivel 4, según una clasificación. Una serie de casos, un reporte de caso, es un nivel 4, según otra clasificación. Y así vamos a poder encontrar diversas clasificaciones. Bien, con estas clasificaciones se van a poder entonces realizar diversas valoraciones o estudios o revisiones de modo tal que podamos encontrar aquella literatura que buscamos. Bien, entonces, después de valorar la literatura, el siguiente paso sería ya pasar a la acción. Como auditores, una vez que tenemos toda la información, una vez que hemos logrado identificar estas mejores prácticas, una vez que hemos logrado acceder a las mejores bases de datos, la siguiente acción sería pasar a la acción. En efecto, ponerla en práctica, probarla, ¿no? Ver si en efecto lo que hemos identificado, lo que hemos encontrado como parte de esta revisión bibliográfica, lo puedo aplicar, ¿no? Lo puedo llevar a mi práctica. Y una vez que lo lleve a la acción, en una situación específica, apropiada, puedo hacer una evaluación. ¿Para qué? Porque si no hago una evaluación, no voy a poder determinar si realmente lo que hice o lo que he encontrado, lo que he evidenciado, realmente puede aplicarse o puede ser lo que se intentaba responder como parte de mi medicina o ontología basada en la evidencia. Bien, entonces, eso es parte del accionar, eso es parte de los 5 grandes pasos que puede realizar el auditor, el investigador y el odontólogo basado en evidencia. Entonces, como pueden ver, pregunta, búsqueda, valoración, acción y evaluación. De esa manera, podemos entonces aplicar esta medicina o odontología basada en la evidencia. Que como les dije, me centraba mucho a esto cuando empezamos. Nuestra práctica, lo que vemos realmente en nuestro consultorio, lo que vemos realmente en la clínica, es básicamente
aquellos pequeños errores, aquellos pequeños eventos adversos que muchas veces sí terminan con un reclamo o con una denuncia. Pero debajo de todo eso hay un sinfín de condiciones que están enmascaradas, que están ocultas. Bien, no siempre hacemos un análisis a profundidad, no siempre revisamos las causas de las causas, no siempre encontramos las razones y los motivos. Y como no logramos identificar las razones y los motivos, se nos es difícil como auditores, el poder tomar una posición o poder llegar a una conclusión. He ahí el por qué, como auditores, en el campo de la auditoría médica, en el campo de la auditoría ontológica, es importante, es necesario, es elemental hacer nuestra práctica basada en evidencia. ¿Okay? Evidencia que nos permita ver temas de repeticiones, retratamientos, complicaciones terapéuticas, errores diagnósticos, pronósticos, farmacológicos, factores asociados al talento humano, al recurso humano, complicaciones quirúrgicas, malicia sanitaria que también existe, omisión en algún protocolo, etc. Todo eso está ahí. Todo eso está oculto. Es algo que se encuentra ahí inmerso y que ustedes como auditores, nosotros como auditores tenemos que realizar toda una investigación, todo un análisis para poder determinar cómo vamos a dar un dictamen o un informe. Y ahí nace entonces la auditoría, y ahí se desarrolla la auditoría. Como ya lo dije, como un examen independiente y objetivo que busca verificar, que busca comprobar, que busca que se cumplan las normas, que se cumplan las leyes y poder emitir un informe o un dictamen profesional como auditores. Eso es lo que buscamos. Bien, y aquí estaba la definición que dije temprano de ISO, proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios. Y esos criterios están desarrollados de esa manera, resaltados, porque los criterios pueden ser normas, leyes, documentos internos, evidencia científica, ¿no? Códigos, entre muchos otros. ¿De acuerdo? Entre muchos otros. Es así que nosotros como auditores, basados en estos grandes principios, en estos grandes lineamientos, realizamos nuestra práctica. Y lo hacemos bajo un enfoque, lo hacemos bajo una metodología, pero siempre centrados en buscar calidad de atención. Siempre el por qué auditamos, el por qué desarrollamos estas técnicas, el por qué algunos de los colegas presentes en esta conferencia hacen auditoría, les gusta la auditoría, es porque estamos comprometidos con la calidad de atención. Es porque estamos comprometidos con la práctica odontológica. Y ese compromiso con la práctica odontológica, ese compromiso con la calidad de atención, nos lleva justamente a estudiar la auditoría y aplicarla. Y esta auditoría se puede ejecutar sin ningún problema, en aspectos diagnósticos, en aspectos terapéuticos, en aspectos pronósticos, y para ello se cumple todo un ciclo. He aquí algunas de las normas, de los parámetros normativos que rigen la auditoría en nuestro país. Nuestra clásica 029, nuestra norma técnica de salud de la auditoría de la calidad de atención, nuestras normas y procedimientos de auditoría médica, el de versión 2014, así como las normas y procedimientos de auditoría ontológica, ambos de la seguridad social. Son documentos que nos establecen los parámetros, las buenas prácticas, los conceptos de cómo hacer auditorías de caso, de cómo hacer evaluación de registros, de cómo hacer auditoría de la calidad de atención, de cómo hacer la evaluación en gestión de riesgos, en seguridad del paciente, entre otros campos. Todos y cada uno de estos aspectos se rigen bajo el gran ciclo de la auditoría. El gran ciclo de la auditoría inicia justamente determinando qué vamos a auditar. El qué vamos a auditar puede estar asociado, como les decía al inicio, a un reclamo, a una denuncia, a una demanda, o ni siquiera quizá a ese nivel. Puede que sea un simple comentario de parte de un paciente que tiene ciertas dudas frente a su procedimiento, a su terapéutica, y que amerita que el auditor, por las implicancias legales del caso, porque el paciente percibe que no está la información completa, el identificar el punto y empezar a revisar. Pero para poder revisar y verificar, el auditor necesita contrastar una práctica, una casuística, una historia clínica, un reclamo, una denuncia, un evento adverso y todo lo que implica ello, compararlo contra criterios,
contra estándares previamente establecidos. Yo necesito comparar. ¿Qué pasaría si no hay estándares? No hay normas, no hay guías, no hay protocolos, no hay vías clínicas, no hay algoritmos de decisión. Ahí viene entonces la medicina basada en la evidencia. ¿Contra qué lo voy a contrastar? Contra las mejores prácticas basadas en evidencia. Así que voy a buscar información, voy a recolectar la información, y una vez que recolecte la información, una vez que tenga la información como auditor, voy a analizarla, voy a valorarla y voy a ver cuál o cuáles de estos documentos llamados artículos, reportes, guías, protocolos, que he encontrado en mi búsqueda sistemática y profunda, pueden ser útiles para mí para poder llegar a una conclusión y a un dictamen en un informe de auditoría. Y listo, eso es. Aplicamos el ciclo en nuestra práctica profesional. Y este gráfico que vemos aquí a la izquierda, siempre lo pongo, siempre lo comparto, porque representa de una manera muy sencilla lo que es hacer auditoría. Una vez más, y por favor miren mi rostro en el video, yo tengo una condición, ¿no? Una situación específica, un caso, un reclamo, una denuncia, un evento adverso, una complicación, un incidente, yo tengo algo, una historia clínica, un tratamiento, y ese algo lo quiero comparar contra un criterio. Lo quiero comparar contra un criterio. Cuando yo hago la comparación, busco esto, ¿no? Que se adhiera, que cumpla, que esté adherido, que haya observancia, que haya cumplimiento. ¿Qué pasaría si no hay esto? Si no hay esto. Si lo que dice la norma, lo que dice el manual, lo que dicen las políticas, lo que dicen los códigos, lo que dicen los criterios, no se está cumpliendo en la práctica. Ahí encontramos observaciones, ahí encontramos oportunidades para mejorar. Ahí los auditores es donde entramos a tallar y dentro de nuestros informes concluimos la identificación de oportunidades de mejora y brindamos recomendaciones. Los informes de los auditores terminan brindando recomendaciones, ¿ok? Y todo esto con un enfoque de cumplimiento normativo. Dentro de esa observación, dentro de ese análisis, el auditor hace su análisis causa-efecto, algunas herramientas como la espina de pescado, el diagrama de Ishikawa, para poder hacer un análisis, una revisión mucho más detallada, mucho más profesional. Eso es auditoría, estimados participantes. Entonces, lo podemos aplicar en prácticamente cualquier campo de desarrollo de nuestra profesión y para ello usamos fuentes, referencias y empezamos a contrastar y evaluar y a verificar. Auditoría en la calidad de tratamientos, auditoría en el proceso individual de atención, auditoría de casos, auditoría de eventos adversos, pero vuelvo a insistir, no todo es establecido en normas. No todo está establecido en guías de práctica clínica, lamentablemente. No tenemos normas, guías para todo. Por tanto, tenemos que buscar la mejor evidencia disponible. Todo establecimiento de salud, público o privado, con base a las normas que existen, los procedimientos establecidos por el ente rector, que es el Ministerio de Salud, podemos elaborar nuestras propias guías de práctica clínica. Pero para poder elaborarlas hay que seguir todo un método, toda una secuencia, recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud para elaborar guías de práctica. Y una vez tengamos esto y sean basadas en evidencia, basadas en las buenas prácticas, en la tecnología disponible, pero sin dejar de lado la práctica profesional, tu experiencia, porque por algo tienes experiencia, sin dejar de lado también la opinión del paciente, la percepción del paciente, porque es importante, porque finalmente va a ser él, ella quien recibe la atención. Entonces, tomando en cuenta todo eso, tomando en cuenta esa evaluación holística de todo lo que es la atención estomatológica, podemos hacer la auditoría y podemos aplicar la ontología, la medicina basada en la evidencia. Bien, aquí está un poco más extenso el ciclo de la auditoría, mucho más detallado. Establezco estándares, mido, comparo, identifico oportunidades de mejora, sugiero cambios como auditor, porque el auditor siempre sugiere, siempre recomienda, pero no se queda ahí. Lleva a la implementación y luego evalúa los cambios y luego revisa los estándares y este ciclo vuelve a empezar. Y vuelve a empezar porque está enmarcado en el ciclo de Deming, de la mejora continua. La auditoría nos ayuda a mejorar la calidad de atención y por tanto siempre va a buscar la mejora continua. Diferentes tipos de auditoría, diferentes campos para hacer auditoría, ramas donde podemos realizar auditoría, son múltiples en realidad, múltiples,
que pueden ser de mucha utilidad. Para nosotros en este momento, centrados en la parte clínica, en la parte asistencial, nos interesa mucho justamente ese campo. Dentro de la auditoría en salud, la auditoría clínica, y dentro de la auditoría clínica, la auditoría odontológica. Dentro de la auditoría odontológica, todas las posibilidades que nos da esta apasionante área y rama y especialidad reconocida por ley en nuestro país. Podemos auditar, como les decía, casos, tratamientos, el proceso individual de atención, eventos adversos, reclamos, denuncias, evaluar los registros, evaluar procedimientos, técnicas, pero no con el hecho de sentir que el auditor es más o mejor que el otro colega. No, definitivamente no, porque esa no es la función del auditor. Si el auditor aprendió técnicas de evaluación, de control, de toma de decisiones a nivel terapéutico, pero lo hace buscando una contribución, buscando el mejorar la calidad del servicio, buscando el mejorar la seguridad para los pacientes. ¿Bien? Ok, la auditoría tiene múltiples etapas, según lo que nos dice la norma técnica, pero estamos en esta situación. Puede ocurrir una demanda, puede ocurrir un reclamo, o de repente ni siquiera una demanda, ni una denuncia, ni mucho menos. Simplemente un paciente tiene cierto temor frente a un tratamiento, tiene cierto reparo frente a algún procedimiento, alguna técnica. Y como paciente que tiene derechos y que hay que protegerlos, tiene obviamente todo el derecho de poder acceder a información, de poder acceder a procedimientos, a que se le den alternativas y que este paciente, en respeto al principio de la autonomía, a un principio de la bioética, pueda tomar la decisión, pueda elegir y decir, doctor, doctora, sí, yo quiero que me coloquen implantes, lo puedo asumir económicamente, lo puedo recibir biológicamente, está dentro de mis creencias culturales, religiosas, de mi capacidad de pago, y doctor, sí, colóqueme los implantes. Conozco los pronósticos, conozco los posibles eventos adversos, conozco lo que puede ocurrir y por tanto asumo esa responsabilidad. Sin que de por medio, obviamente, usted se exime de la misma, porque usted va a realizar un procedimiento pues basado en evidencia, basado en protocolos, basado en guías, basado en experiencia, pero podría ocurrir algún evento que, de ser el caso, va a tener que ser evaluado, analizado para determinar responsabilidad, gradualidad y lo que fuere. No me puedo eximir, soy profesional, es mi responsabilidad. Entonces, medicina basada en la evidencia, ¿no? Medicina basada en la evidencia. Los auditores usamos la medicina basada en la evidencia, la ontología basada en la evidencia, aquella que nos planteó David Sackett. Hay que emplear de manera consciente, de manera juiciosa, las mejores y actuales evidencias para tomar las mejores decisiones. Pero esto se hace a través de un proceso de búsqueda, a través de un proceso de apreciación, de valoración. No es simplemente una medicina basada en artículos. No confundamos. No es una auditoría basada en lo que dicen los grandes investigadores que han publicado en los máximos journals. Es información muy respetada, tiene que ser valorada y tiene que ser sometida a un proceso en el cual yo pueda realmente identificar si esa información realmente puedo aplicarla de manera, como decía Sackett, juiciosa en este caso, ¿bien? En este caso específico. Y por tanto, la medicina basada en la evidencia utiliza estas tres grandes dimensiones. Sí, la evidencia científica es la principal, la que cobra mayor presencia y con la que muchas veces se confunde la medicina basada en la evidencia, ¿no? Como el gran campo de la medicina basada en la evidencia son los artículos o la literatura de alto nivel, muchas veces se confunde que buscando artículos, con eso resuelvo todo. ¿Te ayuda mucho? Por supuesto que sí. Te da las luces suficientes y la base científica para poder tomar buenas decisiones, pero nunca descartes la experiencia profesional. Tu experiencia profesional, tu praxis, tu práctica profesional, también debe ser tomada en consideración. Y también hay que tomar en cuenta los valores y las preferencias que pueden presentar los pacientes, desde aspectos de creencias religiosas, de repente alguna preferencia frente a algún procedimiento, frente a alguna intervención.
y que debe tomarse en consideración. Finalmente, quien recibe la atención es el paciente, ¿no? ¿Qué implica para nosotros como auditores aplicar la medicina basada en la evidencia? Decisión, toma de decisiones. ¿Bien? Antes de dar por observado, por identificar una no conformidad, antes de hacer un análisis, antes de llegar a una conclusión, a un dictamen en nuestro informe de auditoría, debo haber revisado la mejor evidencia disponible. Debo haber analizado, basada en la revisión quizá de algún perito, de algún experto en algún área, en implantología, en ortodoncia, si el caso lo amerita, para yo poder iluminarme y tener la certeza de manera objetiva para poder tomar una posición, una decisión y concluir en mi informe. Yo no atiendo al paciente. Definitivamente tú no lo atiendes. Tú eres el auditor. Estás auditando un caso, un reclamo, un evento adverso, pero esa auditoría pues tiene que ser basada en herramientas, en criterios, en hechos. Y por eso es que surge entonces la medicina basada en la evidencia. Si no quieren hacer medicina basada en la evidencia, no hay ningún problema. Existen alternativas, ¿no? Aquí tenemos un artículo publicado en el British Medical Journal, ¿no? Hace ya un buen tiempo, en el año 99. Es una especie de burla, ¿no? De 7 alternativas frente a hacer medicina basada en la evidencia. Si no deseas hacer medicina basada en la evidencia, no hay ningún problema. Puedes hacer auditoría basada en la eminencia, auditoría basada en la vehemencia, auditoría basada en la elocuencia, auditoría basada en la providencia, auditoría basada en la timidez, auditoría basada en el nerviosismo, auditoría basada en la confianza. Y esto replicarlo en la auditoría, en la medicina, en la odontología. Lo podemos replicar sin ningún problema en cualquiera de los campos. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Los invito a revisar este artículo, ¿no? 7 alternativas frente a la medicina basada en la evidencia. Es bastante interesante, es bastante corto y nos dice cómo a veces los médicos, profesionales de la salud como ustedes o como yo, toman decisiones no necesariamente basadas en la evidencia, sino basadas en el miedo, en el temor, en el nerviosismo, a veces en la elocuencia o en la eminencia, ¿no? Esto es así porque yo lo digo, esto es así porque yo lo hago de esta manera, ¿no? O porque yo hablo bonito y porque lo presento bien, o a veces me encomiendo al Espíritu Santo para que ojalá salga bien el procedimiento, ojalá salga bien el paciente, o de repente basada en el temor, como me van a demandar, como me van a denunciar, entonces le pido más procedimientos, le pido más exámenes, le pido más, cuando en realidad la evidencia te dice, para cierta condición, las guías y los protocolos dicen A, B, C. No tengas miedo. Haz tu práctica basada en evidencia. Bien. Hay una de estos 6, 7 tipos que es muy interesante, que dice la medicina basada en la confianza. Ahí habría que agregarle, en el exceso de confianza. Hay profesionales que ya son lo máximo, ¿no? Que nunca fallan, ¿bien? Que nunca se equivocan. Y hacen su medicina, su odontología basada en eso. Yo nunca me equivoco, soy un experto, soy un especialista, he estudiado en X sitios, en todos los países me he recorrido, he estado en las mejores escuelas y por tanto mi práctica es basada en mí, en lo que yo creo y en lo que yo he aprendido porque tengo exceso de confianza. Cuando hay exceso de confianza, recuerden que en el campo médico o estomatológico hay lo biológico, hay lo fisiológico. Y por más que tú puedas cumplir todos los protocolos, por más que tú apliques todo lo aprendido a nivel internacional, europeo, americano, ese caso, ese paciente, ese tratamiento se puede complicar. Lo cual no significa, doctor, que seas un mal profesional. Simplemente hay un evento y, por tanto, hay que actuar basado en lo que la mejor evidencia disponible me dice, en lo que las preferencias del paciente me dice y basado en tu experiencia profesional se incorpora. ¿Bien? Los invito, revísenlo, van a darse cuenta que está muy bonito el artículo. Aquí está en donde empecé, formulo mi pregunta, hago la búsqueda, valoro la literatura, paso a la acción y hago la evaluación. 5 grandes pasos, ¿no? Para realizar esta medicina, esta odontología basada en evidencia. Y aquí está lo que les acabo de decir. Formulo mi pregunta pico, formulo una pregunta que me permita buscar información, buscar literatura, pero delimitando adecuadamente lo que quiero. No se trata de buscar por buscar. Si tú quieres que el programa, que la base, que la fuente
te dé los mejores resultados, tienes que empezar por definir muy bien qué quieres buscar. Y si no tienes bien identificado qué quieres buscar y es muy amplio, es muy abstracto, pues la computadora, las bases, los buscadores te van a dar infinidad de información. Bien, así que primero formulo qué es lo que deseo. Esto obviamente lo paso rapidito. Formular preguntas pico hay que ver muy bien. La pregunta pico es de terapéutica, es de pronóstico, es de diagnóstico, es de teología, porque dependiendo del campo al que quieras formular la pregunta, se puede precisar y hacer mucho más específica. Bien, el siguiente paso, después de haber formulado tu pregunta pico, infinidad, doctores, colegas, infinidad de bases, fuentes, páginas, repositorios, fuentes de información, revistas, journals, donde podemos buscar. Algunos de pago, definitivamente, la mayoría. Otros podemos acceder con texto libre, Cielo, Lilacs, ¿no? Vireme, ¿no? Algunos alojan literatura del máximo nivel, como las revisiones sistemáticas, epistemónicos, la colaboración Cochrane, ¿no? Ahí podemos encontrar literatura del mayor nivel. Pero también podemos buscar información de guías de práctica clínica. Podemos buscar artículos específicamente ya basados en evidencia, journals específicos. De repente quiero buscar algo mucho más genérico y en mi idioma, Lilacs, Cielo, Vireme, ¿no? O quiero algo de mucho, mucho más nivel, Scopus, Science Direct, etc. ¿Bien? Y si no estamos conformes con esta literatura, hay otro gran campo de la literatura. Hay repositorios, hay bases de texto abierto, hay tesis publicadas. Bien, por ley, las universidades tienen repositorios donde deben alojar los trabajos de investigación, que es literatura de primera mano, pero que aún no ha pasado a convertirse en un artículo. No todas las tesis, no todos los trabajos terminan en una publicación. Sacar una publicación en una revista toma tiempo. Y si la revista es de alto nivel, de alto impacto y tiene un factor muy, muy elevado, los criterios son bastante elevados. Y por tanto, mucha literatura puede quedar en otros repositorios, en otras bases, y no por ello deja de ser literatura. Lo que tengo que hacer es encontrar esa literatura, evaluarla y pasar al siguiente punto, valorarla. La valoro. Aquí una clasificación, no es la única. Aquí otra clasificación. Hay varias clasificaciones. Lo importante es que valoremos. Encontré un artículo, está muy bueno, es sobre el tema que justamente estoy auditando, sobre el problema clínico que quiero abordar, pero necesito determinar qué tipo de artículo es, qué nivel tiene. Oye, es un artículo de revisión, oye, es un artículo de opinión, entonces tampoco no te fíes mucho. No, pero está en la revista tal. Está bien que esté en la revista tal, pero las revistas publican diferentes tipos de artículos. Tienes que valorarlo, tienes que analizarlo. Y aparte, tienes que ver si la información realmente es válida, si es importante para tu caso, si es importante para tu caso, ojo, para tu caso, y si es aplicable. Porque por muy que esté publicada en la revista Ultra X del mayor nivel, si realmente eso que está ahí no es aplicable a mi realidad, a mi contexto, por más que sea del mayor nivel, entonces tengo que buscar alternativas. Tengo que buscar alternativas acorde al mercado, acorde a la realidad nacional, acorde a los valores del paciente. Eso es hacer odontología y medicina basada en la evidencia. No solamente me quedo con el artículo, no solamente doy por sentado lo que está escrito por algún autor. Ese autor ha hecho una investigación muy rigurosa, muy profesional, lo ha publicado, pero como cualquier tipo de investigación, es sujeta a sus propios sesgos, a su propia realidad, a su propio contexto. Las grandes revistas nos piden que los artículos sean revisados, sean valorados. Diferentes, muchas herramientas para evaluar. Aquí les pongo algunas, no son todas, hay otras. Inclusive para algunos autores hay otras que son mejores, pero si yo quiero analizar un artículo observacional, hay una herramienta que me ayuda a valorar y a ver si es que cumple con todos los criterios, que es Stroff. Si yo quiero evaluar una revisión, perdón, un metaanálisis, puedo utilizar una herramienta, por ejemplo, Prisma. Hay otras herramientas, pero les doy algunos ejemplos. Si yo quiero evaluar un artículo tipo ensayo clínico, un estudio de ensayo clínico, y ver si cumple con todos los parámetros, puedo revisar el formato Consort, ¿no? Y así, esto me permite valorar, evaluar. Al inicio, cuando empezamos nuestra práctica, sí requerimos tener el instrumento a nuestro costado para poder empezar a ver y verificar si cumple o no cumple. Pero con experiencia, y por eso es que la experiencia juega un papel importante, todo eso queda grabado poco a poco
en la mente, y el auditor cuando coge un artículo, y el profesional, el odontólogo, sea general o sea especialista, cuando ya empieza a adquirir experiencia, ya empieza a tener un mejor criterio para valorar y discernir y elegir mejor los artículos. Ya no se deja engañar, ya no se deja llevar rápidamente por lo que dice el título de un artículo, sino que es crítico, lee críticamente el artículo. Una vez que hemos leído y valorado críticamente, hay que llevarlo a la acción, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué cambios puedo alcanzar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Esto que he encontrado como literatura puede llevarse a la práctica? Sí, para tales casos, para tales diagnósticos, para tales pronósticos, para tales consideraciones. Y el siguiente paso, evaluar. ¿Qué voy a evaluar? ¿Funcionó? ¿Sirvió? ¿Realmente fue la mejor práctica? ¿Realmente con este procedimiento comparado al otro se obtiene un mejor resultado? Porque si así fue, entonces debería ser incorporado en las buenas prácticas, debería ser incorporado en los protocolos, debería ser incorporado en las guías de práctica clínica. Entonces necesito evaluar, porque no voy a poder mejorar mi práctica si no evalúo. Nunca se olviden de eso. Los auditores, los odontólogos, los profesionales en general, tenemos que evaluar y ser evaluados. Eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a mejorar. Don Abedian, ya entrando a la última parte, Don Abedian, como padre de la calidad, nos da diferentes dimensiones para medir. La dimensión del entorno, la dimensión humana, la dimensión técnico-científica. Me quedo con esta última, la técnico-científica. En la dimensión técnico-científica, el paciente no tiene cómo, puede intentar evaluar, calificar y hasta decir, está mal hecho, aquí está muy corto, yo he leído que no debería ser así, puede intentar, pero finalmente lo técnico-científico se evalúa de pares, el peer review, la evaluación por pares, odontólogo evalúa odontólogo. Entre ustedes y con ustedes podemos discutir de odontología y podemos discrepar, por supuesto, pero somos odontólogos. Bien, y yo te puedo sacar artículos y tú también. Y queremos hacer nuestra práctica basada en artículos. Un ratito, evidencia, pero también experiencia. Y también el paciente. Y de esa manera integro todo. Me quedo con la dimensión técnico-científica, porque es la dimensión que nos interesa en este momento. Sin embargo, Don Abedian también nos dio otras formas de cómo evaluar la calidad. La calidad se evalúa desde la estructura, del proceso y del resultado. Si estamos hablando de la auditoría odontológica y gestión clínica, me interesa mucho el proceso, porque los procesos se pueden estandarizar. La mejor forma de estandarizar un proceso en gestión clínica, en odontología, es a través de guías de práctica clínica. A través de las guías de práctica clínica yo puedo estandarizar la toma de decisiones, las recomendaciones terapéuticas y diagnósticas, por ejemplo, para caries dental en niños, o para enfermedad periodontal en adultos, ¿bien? O para edentulismo en adultos mayores. Y con ello, una vez que tengo identificado el proceso, puedo proyectar resultados y puedo verificar la estructura. O sea, lo que necesito para realizar este proceso y los resultados que se esperan de este proceso. Así lo puedo evaluar. Don Abedian fue un pionero al llevar todos estos conceptos en la calidad y los auditores tomamos los conceptos de Don Abedian y los aplicamos en nuestra práctica. ¿Por qué? Porque calidad no es otra cosa que aplicar ciencia, aplicar tecnología para brindar el mayor beneficio a los pacientes, disminuyendo los riesgos. Y esto se va a ver reflejado en la calidad. Y por tanto hay que buscar un balance. Tiene que haber un balance entre riesgos y beneficios. ¿Cómo reduzco o cómo mejoro ese posicionamiento de balance? Con información. Porque la información nos da conocimiento y el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones como profesionales. Así que todo esto de Don Abedian, de la estructura, del proceso, del resultado, impacta ¿en qué? En la salud de la persona. Si yo no he tomado los mejores instrumentales, los mejores materiales, si yo no tengo los mejores protocolos de atención, si yo no tengo los mejores procedimientos para tomar decisiones, entonces el resultado pues también va a tener un impacto no muy favorable, o de repente va a generar una respuesta adversa, o de repente puede generar un escenario compatible con un evento adverso. Entonces se ve afectada la eficiencia, se ve afectada la eficacia, se ve afectada la efectividad.
todo repercute como un dominó. Empujo una ficha, se caen todas. Eso pasa en la práctica clínica, y por eso en la parte clínica hablamos de cascadas clínicas, cascadas terapéuticas. Basta que haya un error en un paso del procedimiento y se van arrastrando, arrastrando, arrastrando. Y cuando debo hacer auditoría, cuando debo evaluar el caso, empezamos a detectar oportunidades de mejora o no conformidades que deben gestionarse, que deben resolverse, que deben abordarse. Ahí viene la gestión, con esto termino, porque la gestión nos ayuda justamente a poder poner a disposición los recursos y la estructura necesaria y coordinar actividades para cumplir objetivos. ¿Y cuál es mi gran objetivo? En este caso, conferencia, gestión clínica. Yo quiero gestionar mi práctica clínica. No estoy hablando de gestión comercial, marketing, no, ese es otro tema, otra conferencia, otro curso, otro escenario, que también es necesario. Pero en este momento, lo que yo quiero gestionar mi práctica. Todos queremos gestionar nuestra práctica, que sea mucho más centrada, que evite demandas, que evite denuncias, que no tengamos reclamos, reducir los eventos adversos. Porque mi consultorio, tu consultorio, el centro odontológico, puede ser sujeto a un riesgo y puede verse inmerso en estas situaciones. Entonces necesito gestionar. Ya tengo dos grandes herramientas. Tengo la auditoría por un lado y tengo la medicina, la odontología basada en evidencia por otro. Tengo dos grandes herramientas. Las voy a sumar. Auditoría odontológica basada en evidencia. Muy bien, ya sumé dos herramientas, la primera parte de esta conferencia. Y gestión clínica. Ok, voy a complementarlo más gestión clínica. Para hacer gestión clínica, protocolos, normas, guías, vías, manuales, pero siempre basados en la mejor evidencia disponible. Porque esa es la forma de cómo actuar, esa es la forma de cómo realizar gestión. El consultorio es un mundo. El consultorio, el centro, la clínica tiene que gestionarse, tiene que administrarse. No en vano hay colegas que se especializan y se forman como administradores, como gestores, que dedican su vida a la gestión, a la administración, y que se vuelven, como muchas veces decimos, personal administrativo. Son odontólogos que no hacen clínica, pero no tendrían por qué ser vistos como algo menos. Al contrario, son tan profesionales como cualquiera de nosotros. Simplemente que su accionar, su gran campo de acción donde se han vuelto expertos, es en poder mantener el orden de todos los procesos, tanto de la planificación, como de la organización, como de la dirección, como del control de un establecimiento de salud. Y así como tú tienes competencias para hacer endodoncia, para hacer rehabilitación, para hacer odontopediatría, pues hay colegas que tienen competencias para trabajar como auditores, para trabajar como gestores. Esa gestión me va a servir. ¿Por qué? Porque la gestión no es otra cosa que un conjunto de acciones. Un conjunto de acciones que me van a permitir alcanzar objetivos, realizar actividades y, en nuestro caso, cumplir con el gran objetivo de la odontología. Y en este caso el objetivo es, pues, prestar servicios, brindar la atención de manera segura, con calidad, a las personas, a los usuarios de los servicios de salud. Y el cómo lo hago a través de un sinfín de procesos. Por ello hablamos de gestión en odontología. Hay que gestionar mis recursos materiales, económicos y humanos. Necesito gestionar el talento humano. Necesito diseñar un sistema de atención que empieza aquí, con el paciente ingresando, sacando ticket, sacando cita, pasando por triaje, pasando por evaluación y terminando en el consultorio y volviendo a recepción, a informes, a realizar la siguiente cita y pagar, y vuelve a iniciar el proceso. Si yo tengo bien identificado mi proceso, yo puedo entender qué se requiere, tanto como entradas, como que también puedo proyectar qué espero como salidas. Con todo esto, podemos hablar no solamente de calidad, sino también de productividad. Podemos hablar de rentabilidad, aspectos que vamos a tocar en otra conferencia, ¿no? Cuando veamos odontología empresarial. Nos interesa esto. Nos interesa porque todos queremos ser eficaces, pero también queremos ser eficientes, sin malgastar recursos, sin repetir tratamientos, sin malgastar material, pero que no le duela al paciente, que se resuelva su problema, que no se inflame, que no se hinche. Buscamos eso, buscamos.
Bien, y para poder hacerlo, gestión. Obviamente la parte clínica, obviamente hay que estandarizar los procesos, obviamente hay que establecer protocolos de atención, definitivamente hay que contar con guías de práctica clínica, porque no hay tantas a nivel normativo, pero necesito centrarme mucho en mis procesos. Si ustedes conocen sus procesos, los pueden fortalecer, los pueden volver más esbeltos, más sólidos. Necesitamos trabajar en los procesos de atención, desde el proceso asistencial administrativo hasta el proceso clínico. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la secuencia? ¿Cuáles son los materiales? ¿Cuáles son las actividades a realizar frente a una exodoncia de tercera molar? Porque si no conoces los procesos, ¿cómo vas a brindar la atención? ¿Cómo vas a hacer tu práctica? ¿Basada en el exceso de confianza? ¿Basada en la vehemencia? ¿No? ¿Basada en qué? En el miedo. ¿Basado en qué? Yo necesito que mis procesos sean sólidos. Y por ello, en clínica, gestión clínica, clave, esencial, guías de práctica clínica. Eso es lo principal, guías de práctica clínica. Yo sé que no contamos con tantas guías de práctica clínica. En diciembre del año pasado salieron publicadas unas nuevas guías de práctica clínica del Seguro Social. Están muy buenas, revísenlas, búsquenlas y si desean, pues me pueden contactar por mis redes sociales, mi correo, quienes sí lo tienen, o los correos que van a dar ahora más tarde. Con mucho gusto les comparto la información o la estaré publicando para que ustedes puedan acceder. Aparte de guías, hay otros documentos. Los clásicos protocolos de atención, sí, también me sirven, porque me permiten estandarizar, Hay otros instrumentos, especialmente los tratamientos, ¿no? Las secuencias. Es como una especie de manual. El protocolo me da los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6. Y está bien, me sirve, bien, me sirve, y lo puedo utilizar. ¿Ok? Están entonces también las vías clínicas, están también algoritmos que nos pueden ayudar a tomar decisiones, a tener la información disponible en el momento que se espera, y especialmente las vías cuando hay algún tipo de diagnóstico o algún tipo de terapéutica que tiene una evolución predecible, ¿no? Y trazable en el tiempo. Esto es lo que finalmente nos va a interesar a nosotros, estimados colegas. En nuestro país, si bien no hay, bueno, hay pocas guías de práctica clínica en estomatología, lo que no falta son normas técnicas. Lo que no falta son directivas y lineamientos y documentos técnicos del Ministerio de Salud. Al día de hoy, la Directiva Sanitaria número 100, ¿no? Que establece los lineamientos, los parámetros para el manejo estomatológico, ¿no? En el contexto por COVID-19 de la práctica estomatológica, ¿no? Hay que revisar las normas técnicas para elaborar guías de práctica clínica, normas técnicas para gestionar la historia clínica, norma técnica para el odontograma, norma técnica para la auditoría en sí, y así podemos hablar de muchas normas. Y aparte de las normas, podríamos irnos más profundamente a buscar leyes, reglamentos aprobados con decretos u otros documentos del ministerio que también son aprobados con resolución, pero no son normas, son directivas, son documentos técnicos. Eso nos sirve a los auditores, a los odontólogos, a la profesión, nos sirve, nos es muy útil. A los odontólogos para ejecutarlos, acatarlos, cumplirlos, y a los auditores para usarlos como criterio. ¿Se acuerdan? Criterio comparado contra la condición. Pero también necesitamos, ¿qué cosa? Aparte del criterio y la condición que puede estar basada en normas, guías de práctica. Bien, y estas guías tienen que ser basadas en evidencia, basadas en la mejor literatura disponible, pero sin dejar de lado, como ya lo hemos comentado previamente, sin dejar de lado las creencias, las expectativas, la percepción del paciente y obviamente la experiencia profesional. Nunca se descarta la experiencia profesional, se toma en consideración la experiencia profesional. Aquí está el documento que nos interesa, la norma técnica de salud para la elaboración y uso de guías de práctica clínica, y adicionalmente el documento técnico que nos establece la metodología para elaborar guías de práctica clínica. Así hacemos gestión clínica.
Y aquí está justamente el documento que les decía, las guías de práctica clínica para el tratamiento de infecciones odontogénicas, ¿no? Diciembre del año pasado. Un trabajo extraordinario del equipo del Seguro Social, en este caso del IETSI, tal cual como lo hizo el equipo técnico para elaborar las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud, que, estimados amigos, como todo, podemos discrepar, que sí, que aquí se debió poner esto, se pudo agregar lo otro, es cierto. Todos los documentos se pueden perfeccionar, todas las normas se pueden de alguna forma actualizar, siempre vamos a encontrar algo mejor, siempre vamos a encontrar algo contra qué contrastar, pero mientras no empecemos a publicar cumpliendo con estándares mínimos como los que establece la norma, pues nunca vamos a contar con nuestras propias fuentes reales, adaptadas a las condiciones de Perú. Pueden haber muchos artículos internacionales, pero si un equipo de expertos no los toma, los analiza, los procesa y busca qué es lo mejor para aplicar en nuestra realidad peruana, va a quedar muy abstracto, muy genérico. Bien, y recuerden, no es auditoría, no es odontología basada en artículos, es basada en hechos, basada en evidencia. Hay que tomar en cuenta todo ello, entonces. Entonces, con todo lo que hemos hablado, queda claro, por ejemplo, que si yo no establezco, si yo no ejecuto, si yo no tomo en cuenta la gestión, podría haber bastante desorden en mis procesos de atención. Ejemplo, un proceso de atención, un protocolo de atención en el contexto de la COVID-19, de la sindemia de la pandemia por la COVID-19, los consultorios, las clínicas, los centros se han visto en la necesidad de adaptar sus protocolos, adaptar la forma en cómo brindan servicios, pero no tiene que ser basado en lo que yo creo, en lo que a mí me parece, ¿no? Revisamos literatura, formamos un comité de bioseguridad, revisamos, leemos, discutimos, nos peleamos, pero al final sacamos los mejores protocolos, las mejores prácticas, siempre pensando en los pacientes y en este caso también dándole énfasis a los profesionales, ¿no? Porque finalmente es un problema de salud pública. Les dejo algunas herramientas para aquellos que quieran estandarizar sus procesos de atención. Esta herramienta es gratuita. Ustedes pueden descargar el Visagi Modeler, ¿no? La versión gratuita, porque hay la versión pagada, obviamente, donde ustedes pueden establecer estos diagramas de flujo, estos procesos, y buscar las rutas estandarizadas para saber cuáles son los hitos, cuáles son las secuencias, por ejemplo, de la atención clínica. Uno diría, pero son puros recuadritos, puros rombitos y puros círculos. ¿Qué significa esto? Significa que el proceso inicia aquí y termina aquí y que hay una serie de tomas de decisiones en el camino. Y que aparte de la toma de decisiones, también hay procesos o etapas que deben cumplirse. Si yo tengo debidamente mapeado el proceso de atención de mi clínica, mapeados los procedimientos o atenciones que realizo, entonces voy a poder gestionar, voy a poder tomar mejores decisiones. Y si a eso le sumo herramientas como la auditoría, como la ontología basada en la evidencia, como la gerencia, como la administración, y empiezo a agregar seguridad del paciente, gestión de riesgos, entonces vuelvo mi centro odontológico no solamente el mejor a nivel clínico, no solamente el mejor con los mejores ortodoncistas, con los mejores periodoncistas, endodoncistas u otros, sino que aparte de todo ello, tengo un sistema de gestión sólido, fuerte, ¿bien? O sea, doctor, nunca van a haber denuncias. No digo eso, pueden haber reclamos, pero la forma en cómo los manejas y cómo los gestionas es mucho más rápido de resolver. Para terminar, nuestra práctica es muy bonita, la odontología es muy amplia. Es todo un reto administrar, es todo un reto gestionar, y por ello necesito aplicar herramientas. La auditoría es una gran herramienta, un gran campo, una gran especialidad. Ojo, especialidad, la auditoría, que me permite ver estos temas y muchos más, ¿bien? Pero los auditores nos formamos y estamos capacitados y entrenados y estamos convencidos, y estamos comprometidos con que por encima de todo, esto de aquí se puede ordenar y tiene que estar ordenado para brindar calidad de atención y seguridad al paciente. Y eso nos va a llevar a cumplir normas, a cumplir estándares, a poder hacer seguimiento, evaluación, control, monitoreo, implementar acciones de mejora, capacitar, mejorar, elaborar protocolos, elaborar guías, etc.
Todo en nuestra práctica se puede mejorar. Lo decía Schubert, lo reafirma Deming. Todo se puede planificar, todo se puede llevar a la acción, al hacer, todo se puede contrastar, evaluar, verificar, y una vez que verificamos y encontramos aquello en lo cual no está muy bien o debemos mejorar, podemos tomar algún tipo de acción para mejorar, una acción de mejora, una acción correctiva o una acción preventiva para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Okay? A eso lo llamamos el ciclo de la mejora continua. La odontología, la medicina, debe estar comprometida con la mejora continua. Muestra de ello es lo que hacemos aquí. Es a lo que me dedico, ¿no? Como profesional, como docente. Capacitar, entrenar, compartir todo el material que tenga a la mano, todo el conocimiento que pueda llegarme y que pueda aprender, compartirlo. Y por eso están ustedes en este momento, ¿no? Dedicando una hora de su tiempo a revisar algunos conceptos, a escucharme, a mirar esta información, probablemente a solicitarla después, a querer revisarla y, ¿por qué no?, querer estudiar un poquito más, revisar un poco más, de modo tal que puedan llevarlo a su práctica profesional con mucha confianza, con mucha seguridad, pero tampoco pues confiándose en exceso, ¿no? Recuerden, no es bueno confiarse en exceso, pero sí estar seguros de que nuestra práctica tiene una sólida gestión y administración. Me quedo con Kaoru Ishikawa como uno de los gurús o pares de la calidad, y tiene que ver con lo que están haciendo ustedes, ¿no? La calidad empieza con la educación y termina con la educación. Y es justamente la bandera, el estandarte que siempre vamos a promover, al menos yo, a nivel personal y profesional. El conocimiento es libre, el conocimiento se comparte, el conocimiento está para mejorar como profesión, el conocimiento está para engrandecer la odontología, la estomatología, y no nos vamos a cansar, no me voy a cansar de promover la auditoría, promover la gestión, promover la salud pública, promover la odontología forense, la odontología legal y el peritaje y la calidad de la salud ocupacional, porque si nos educamos, podemos seguir creciendo. La calidad empieza con la educación y termina con la educación. Eso fue lo que nos dijo Kaoru Ishikawa. Bueno, estimados participantes, ya siendo exactamente las 8:30, vamos a dar por concluida, o bueno, doy por concluida mi presentación. Les dejo mis contactos por si quieren ubicarme, por si quieren escribirme, por si quieren saber algo más, o si quieren información sobre algún otro curso, sobre alguna otra conferencia. Doy paso a la administración para que pueda hacer el cierre correspondiente. Muchas gracias a todos. A nombre del Instituto de Salud Oral, agradecemos la atención del doctor Manrique y la participación de todos ustedes. Buenas noches y esperamos contar con ustedes para la próxima conferencia. Gracias.